Confirmamos, el impulso minorista que estaba sosteniendo al mercado durante este inicio de año 2025 se ha agotado. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes 21 de febrero de 2025 y en este momento son las 21:47 hora en España, 15:47 horario en Nueva York. Bueno, pues el día de hoy hemos observado una liquidación bastante fuerte, impulsada especialmente por el vencimiento de opciones que venimos comentando en las últimas sesiones, que era importantísimo, y sobre todo porque ese impulso minorista, esas compras minoristas que estaban comprando cada caída durante este inicio del año 2025, parece que se están desvaneciendo, parece que esa fuerza minorista se ha agotado. Y lo observamos sobre todo en cestas de valores como el mayor porcentaje de cortos o valores con mayor porcentaje de cortos, valores con una beta muy superior al mercado, que estamos viendo cómo se están deshinchando, ¿no? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre qué consecuencias puede haber y qué podríamos esperar a partir de ahora. Evidentemente, eso es lo importante, qué niveles tenemos que tener como referencia. Además de esto, hoy tenemos bastantes datos macro que hemos conocido. Inflación en Japón, por aquí podemos tener un nuevo susto. El foco macroeconómico en estos momentos se está centrando en Japón. Por otro lado, en Europa hemos tenido los datos preliminares de PMI correspondientes a febrero. No hay ninguna sorpresa. Francia sigue bastante débil y hay mucha incertidumbre por las elecciones alemanas de este fin de semana. Y atención, porque en Estados Unidos, además, estamos empezando a ver las consecuencias de esas grandes contradicciones que vengo diciendo tiempo que se observaban en la administración Trump. Así que vamos con el vídeo. Vamos a arrancar por Japón. El foco macro ahora vuelve a estar en Japón y ojito porque puede afectar también a la renta variable estadounidense. La tasa de inflación anual aumentó al 4% en enero de 2025 desde el 3,6% del mes anterior, marcando así el nivel más alto desde enero del año 2023. Eso sí, tengan en cuenta el efecto base y que el dato de enero de 2024, que está aquí señalado en rojo, fue el más bajo de los últimos meses. Es decir, este dato de enero de 2025 se está comparando con el dato de enero de 2024, que es el más bajo. Por tanto, el efecto base hace que el alza sea mayor. Y lo mismo ocurrió aquí con el dato de enero de 2025, ¿no? Vamos de enero a enero con efectos base. Por tanto, el dato de enero de 2026 muy probablemente por el efecto base pegue un latigazo a la baja. Aunque bueno, habrá que ver la evolución de los próximos meses. Intermensualmente sí que es cierto que ha sido un aumento del 0,5%, un aumento considerable después del gran aumento que vimos también en el mes de diciembre, que vimos un aumento intermensual también considerable del 0,6%. De hecho, era el mayor aumento intermensual en 14 meses. Eso sí que me preocupa más, ¿eh? Los datos intermensuales que están aumentando considerablemente. También hemos tenido datos económicos bastante robustos por el lado japonés en las últimas semanas. Fíjense que eso provoca o ha provocado un alza del yen frente al dólar. Ahora vamos a verlo en detalle. Pero bueno, como por seguir comentando, la inflación subyacente también ha marcado máximos de 19 meses en 3,2%, superando el 3% del mes de diciembre, y también pues ocurre un poco lo mismo con ese efecto base, ¿no? Al final el efecto base hay que tenerlo muy en cuenta porque puede provocar estos saltos. Ueda, el presidente del Banco de Japón, dijo que están listos para responder ágilmente a través de operaciones de mercado abierto si hay movimientos anormales en el mercado. Dice que la política monetaria sigue siendo expansiva y la ajustará si los precios subyacentes aumentan. Podrían producirse más subidas de las tasas de interés si las perspectivas de precios siguen mejorando y podría haber algún impacto impredecible en la economía. Un aumento de las tasas de interés de 50 puntos básicos aumentará los pagos de interés por reservas en 1 billón de yenes. Aquí podemos observar cómo el dólar frente al yen ha estado cayendo durante los últimos días. Ya vemos que el dólar evidentemente había tocado techo, eso además provoca la caída de la divisa
primera, pero además sí que es cierto que ha habido cierta fortaleza por el lado del yen debido a estos datos económicos más robustos, ¿no? Estos datos económicos más fuertes. ¿Qué va a hacer el Banco de Japón? ¿Va a subir los tipos de interés? Bueno, pues oye, con estos datos sí que es cierto que alguna subida más pueden llevar a cabo, pero el Banco de Japón no puede llevar a cabo grandes subidas. El Banco de Japón tiene las manos atadas, la economía zombie no le permite hacer prácticamente nada. Si suben los tipos de interés, los intereses que tendría que pagar, que se tendrían que pagar por esa deuda se dispararían totalmente. Y ya sabemos que la deuda del Banco de Japón la deuda japonesa está prácticamente comprada en un 50% por el propio Banco de Japón, ¿no? Es decir, no hay mucho que hacer. Están con las manos atadas y esto sí que es cierto que es una bomba que en algún momento puede explotar. En la dirección, pues no tengo clara en qué dirección, pero sí que es cierto que la situación de Japón es bastante preocupante. Dicho esto, la pregunta que a mí más me interesa de todo esto, ¿existe riesgo de venta de los activos carry? Para que nos pongamos en situación, ¿qué son estos activos carry? ¿Qué es esto del carry trade? No sé si recuerdan lo que ocurrió el lunes 5 de agosto de 2024. Evidentemente, también debido a la festividad o a que éramos o estaban ya iniciando las vacaciones, muchos operadores, todo se exageró. Pero básicamente lo que ocurrió a inicios de agosto del año 2024 es que los datos económicos de Estados Unidos estaban siendo cada vez menores y los datos o lo que hizo el Banco de Japón fue subir los tipos de interés. ¿Qué significan estos activos carry? Significan que son activos financiados en yenes a un tipo de interés bastante bajo y obteniendo rentabilidad en dólares, que en ese momento los tipos de interés estaban más elevados. Y además invirtiendo en el mercado estadounidense, como por ejemplo las tecnológicas que han tenido un fantástico o estaban teniendo un fantástico rendimiento durante todo inicio de año 2024. Estos son los activos carry trade, los activos financiados de una forma muy barata en yenes que obtenían rentabilidad en dólares. ¿Qué pasó a inicios de agosto? Pues que si se cierra la diferencia porque suben los tipos del Banco de Japón y los datos económicos estadounidenses empiezan a caer, descontando que se pueden llevar a cabo bajadas de tipos de forma drástica, pues oye, los que estaban invertidos en estos activos tienen que llevar a cabo ventas para cubrir el diferencial, porque la diferencia de la que se estaban aprovechando se está cerrando. Por tanto, para no llevar a cabo pérdidas, tuvieron que vender estos activos carry. Vimos caídas muy considerables, por ejemplo, en Nvidia y en valores muy tecnológicos. ¿Hay riesgo de que haya una segunda ola de todo esto? Bueno, pues evidentemente el yen se ha fortalecido mucho frente al dólar. Fíjense el movimiento de agosto o de julio a agosto y fíjense el movimiento que está teniendo ahora, pero sí que es cierto que vamos a ver. Dice Jardeni, no esperamos que se produzca un carry trade 2.0 como el del verano, pero seguimos de cerca la situación. Creemos que el Banco de Japón desea evitar la volatilidad y probablemente señalaría una pausa en las subidas de tipos de interés ante cualquier indicio de problemas. Sí que es cierto que el Banco de Japón ha reafirmado en numerosas ocasiones que no va a permitir que ocurra lo que ocurrió entonces, porque también fue muy perjudicada la bolsa japonesa, incluso el fondo de pensiones japonés que se estaba aprovechando un poco de este carry trade, ¿no? Que estaba obteniendo rentabilidad en dólares. Por tanto, la situación con respecto a un riesgo carry trade 2.0 parece que es menor, parece que ya se liquidaron muchos de esos activos beneficiados, pero sí que es cierto que algo debe de quedar y que si el yen se fortalece mucho frente al dólar, si el dólar cae, también es cierto que podríamos observar caídas o ciertas ventas por el lado de estos carry trade, del carry trade. Así que vamos a observarlo de cerca. Nos metemos ya de lleno con los datos de PMI en la eurozona y en Reino Unido que hemos conocido esta semana. Se tratan de los datos preliminares de febrero, es decir, no son los datos finales los conoceremos en unas semanas. En la manufactura en la eurozona 47,3, ligeramente por encima del 47 esperado y del 46,6 del mes pasado. Servicios 50,7, ojo, fallo frente a lo que se esperaba que era 51,5 y el compuesto 50,2 frente al esperado que era 50,5 y se queda en línea con el dato del mes pasado. Si observamos los dos países que nos muestran con esta preliminar, porque no muestran España e Italia, vemos que el PMI manufacturero es de 46,1, oye, en Alemania ligeramente mejor de lo esperado y del mes pasado. Los servicios 52,2, ligeramente inferior a lo esperado, pero bastante cerca de ello. Y el compuesto 51 frente a estimación de 50,8. Bueno, pues no están nada mal, ¿no? Si nos vamos a Francia, ojito, porque aquí vemos que el PMI manufacturero 45,5, ligeramente por encima de lo esperado, pero todavía en terreno de contracción, igual que el alemán.
Ojo los servicios, porque estamos viendo que Alemania está en terreno de expansión, pero Francia no levanta cabeza. Fíjense que los datos de Francia son de 44,5 cuando se esperaba 48,9, cuando el dato anterior era de 48,2. Datos muy débiles en los servicios franceses que ha hecho que la región al completo siga en terreno de contracción y muy por debajo de lo esperado. Fíjense, para el compuesto se esperaba 48 y ha salido 44,5. Aquí vemos los datos de manufactura que están en una base, pero parece que están en la base alta. Y aquí tenemos los servicios, sobre todo especialmente Francia, muy debilitado. Aquí lo vemos en gris. Por tanto, la situación de los PMIs de la eurozona se muestra bastante débil. Esto es lo que ha provocado una corrección por el lado de los rendimientos europeos, que estaban alzándose durante las últimas sesiones, debido un poco a ese miedo de que va a haber que emitir mayor deuda para pagar todo ese tema de la guerra Rusia-Ucrania. Se han calmado también un poco por ahí los ánimos, también quizás estaban repuntando un poco por, por toda esta inestabilidad o incertidumbre debido a las elecciones alemanas que tenemos este fin de semana. Aquí pueden ver el índice de incertidumbre política de Bloomberg y cómo Alemania está liderando más incluso que Estados Unidos, Italia o Francia. Pero el día de hoy, grandes liquidaciones por el lado de los rendimientos, alza en el precio de los bonos europeos después de unas sesiones a la baja. Prácticamente la semana va a quedar más o menos neutral. También se ha visto muy impulsado los bonos europeos por la situación de los bonos estadounidenses, que también han corregido ampliamente después de los datos económicos que hemos conocido en el día de hoy. Si observamos Reino Unido, pues también hemos observado unos datos de PMI manufacturero débiles por el lado de la manufactura, 46,4, y los servicios 51,1. En general, el compuesto queda en 50,5, ligeramente por debajo de las estimaciones, pero bueno, más en línea. Sí que hemos visto una caída bastante fuerte del empleo, la mayor desde noviembre de 2020, y un aumento bastante fuerte de los precios. En Europa también hemos visto aumento de los precios y ahora vamos a ver que en Estados Unidos también. Por tanto, sí que es cierto que por aquí estas presiones inflacionarias parece que en enero pueden haber repuntado. En febrero pueden haber repuntado de nuevo. Veremos a ver, es algo que hay que observar. Ya saben que un dato no hace la tendencia. En Estados Unidos, en Europa sí que es cierto que esta es una tendencia clara, es decir, ya vemos datos bastante débiles, pero hago referencia a este comentario sobre todo para hablar de Estados Unidos, porque hemos conocido datos bastante débiles el día de hoy que desde mi punto de vista están sacando a la luz las grandes contradicciones que veía en los comentarios y en las acciones de Donald Trump. Es decir, que el presidente y quiera llevar a cabo fuertes aranceles o que en sus medidas estén fuertes aranceles y veamos que los rendimientos se fortalecen por eso, el dólar se fortalece por eso, como vimos durante el mes de diciembre, y además el optimismo de las pequeñas compañías se fortalece por eso, a mí es algo que no me entraba en la cabeza y que ya comenté en su día en numerosas ocasiones. No me entraba en la cabeza, porque si el dólar, si los rendimientos se disparan, las pequeñas compañías van a verse lastradas. No me entra en la cabeza cómo el optimismo, cómo la situación económica estaba repuntando cuando realmente estaban llevando a cabo o su planteamiento es llevar a cabo medidas que en el corto plazo no van a generar eso, que en el largo plazo muy probablemente sí, muy probablemente sea beneficioso para el optimismo de las pequeñas compañías, totalmente, creo que así lo será, pero en el corto plazo son medidas que no ayudan, ¿no? Por tanto, no me entraba muy bien en la cabeza, lo veía grandes contradicciones de mercado. Creo que hay un vídeo aquí en el canal que se titula Las grandes contradicciones de mercado de la administración Trump, ¿no? Pues todo lo que está ocurriendo ahí ahora mismo se está viniendo abajo y desde mi punto de vista con razón. Pero bueno, hay que tener en cuenta que un dato no hace la tendencia, por favor, esto es importantísimo y además los datos de PMI que hemos conocido el día de hoy no son los más importantes. Los datos de PMI más importantes los conoceremos a inicios de mes de marzo, que son los datos del ISM. Hoy hemos conocido los datos de S&P Global, pero atención a los datos. PMI manufacturero 51,6 frente a estimación de 51,4, ¿vale? Ok, bien. Pero ojo los servicios, 49,7 cuando se estimaba 53. Esto deja el PMI compuesto en 50,4. Al final los servicios es el 75% de la economía estadounidense. No sé si se confirmará este dato. Un dato no hace la tendencia. Recordemos, fíjense que la tendencia estaba siendo muy positiva por el lado de los servicios. Un dato no hace la tendencia, repito, pero sí que es cierto que hemos visto un fallo bastante grande.
La lectura de los servicios se trata del dato más bajo desde principios de 2023 y por si fuera poco, las presiones sobre los costos de los insumos, las presiones sobre los precios han vuelto a aumentar, sobre todo por el lado de los servicios. Comentario: el optimismo sobre el año que viene ha caído desde máximos de casi 3 años, observados a principios de año, a uno de los más sombrios desde la pandemia. Las empresas informan de preocupaciones generalizadas sobre el impacto de las políticas del gobierno federal, que van desde recortes de gasto hasta aranceles y acontecimientos geopolíticos. Ojo, porque con este dato de S&P se estima un crecimiento económico para el año 2025 de solo el 0,6%. Repito, un dato no hace la tendencia y esto no significa nada, pero sí que es cierto que las grandes contradicciones de Trump están empezando a salir a la luz. Y esto no queda aquí, porque ya vimos hace unas semanas que los datos preliminares de la Universidad de Michigan estaban mostrando una caída del sentimiento del consumidor y un repunte de la inflación, o de las expectativas de inflación, mejor dicho. Bueno, pues los datos confirmados el día de hoy para febrero han sido aún mayores a lo esperado. Fíjense, aún peores de lo esperado, perdón. El índice de sentimiento de la Universidad de Michigan ha sido de 64,7 cuando se estimaba 67,8. Condiciones actuales 65,7 cuando se estimaba 68,5 y expectativas 64 cuando se estimaba 67,4. Es decir, han sido bastante peores que los datos preliminares que vimos hace unas semanas. Y si nos vamos a las expectativas de inflación, las de un año se mantienen en 4,3, como ya descontamos hace unas semanas, y la inflación a 5 años ha repuntado aún más las expectativas de inflación, perdón, al 3,5%. Muy importante en estos datos de la Universidad de Michigan, porque yo no me los creería mucho. Suelen tener bastante impacto en el mercado, pero están muy influenciados por el sesgo político de los encuestados. Hay una gran diferencia en las respuestas si el sesgo del encuestado es demócrata o republicano. Evidentemente, los demócratas están provocando esta caída del sentimiento del consumidor y alzando las expectativas de inflación, y al revés de los republicanos. Por tanto, por favor, tengan esto en cuenta. No me fiaría mucho de estos datos de expectativas de la Universidad de Michigan. Lo comento porque el mercado tiende a reaccionar sobre ello. Pero bueno, esto no queda aquí, porque el día de hoy hemos conocido también datos inmobiliarios y, amigos míos, han sido bastante malos, horrorosos, me atrevería a decir. Se debe principalmente al repunte de las tasas hipotecarias. Al final, si los repuntes de los rendimientos que hemos visto durante el mes de diciembre y durante el mes de enero no afectan al mercado inmobiliario, pues apaga y vámonos, ¿no? Pues eso es un poco lo que hemos visto por el lado de la venta de viviendas de segunda mano en enero, que han caído un 4,9% intermensual. Se trata de una caída mucho peor del 2,6% que se esperaba y la mayor caída intermensual desde noviembre de 2022. Sinceramente, tiene todo el sentido del mundo esta caída en las ventas de segunda mano, viendo el repunte tan fuerte que vimos en los rendimientos. Pero no solo eso, puede que haya caído aún más por todo el tema de los incendios forestales en Los Ángeles y el clima invernal, nos dicen. Así que, bueno, pues veremos también si hay revisiones. Pero aún así, los datos que hemos conocido esta semana por el lado inmobiliario, como ha sido la encuesta de sentimiento inmobiliario que ha caído, el gráfico de constructores de viviendas que está en mínimos de 52 semanas, inicios de construcción también han sido bastante malos, los permisos y las viviendas iniciadas, bastante peores de lo esperado. En general, la verdad es que pocos datos han sido positivos por el lado de los inmuebles, y me atrevería a decir a nivel económico desde la toma de posesión de Donald Trump. Quizás el mercado sí que sostenía esas contradicciones hasta que llegó al mando, y a partir de ahí ha llevado a cabo esos comentarios, esas políticas, y el mercado se ha dado cuenta de que no le benefician en el corto plazo, ¿no? Además de eso, el día de hoy ha hecho comentarios Donald Trump diciendo que ayer se reunió con Tim Cook, el CEO de Apple, y dijo que Apple construirá plantas en Estados Unidos en vez de en México, que ha cambiado de idea por el tema de los aranceles. Y además ha reiterado esos aranceles del 25% a los vehículos que entrarán en juego el 2 de abril y que afecta especialmente a la industria automovilística de la eurozona. Dicho esto, vamos ya con el sentimiento minorista del mercado y qué es lo que está ocurriendo. Para ser más exactos y más precisos, vamos a ver cómo ha cerrado el mercado. Vamos a ver cómo ha cerrado el S&P 500. Fíjense, menos 1,71%, 6.013. Vamos a tomar eso como referencia. Ayer hablábamos que la euforia minorista parecía que se estaba tomando un descanso, y eso cuadra perfectamente con la pauta estacional.
La pauta estacional es mera estadística, yo no la utilizo como eje de nada, sino como un dato más, pero lo cierto es que ha cuadrado bastante bien. De hecho, ayer ya se vieron ventas minoristas según la mesa de trading de JP Morgan. Recordemos que veníamos comentando de ese impulso minorista que estábamos viendo, que los minoristas eran principalmente los que estaban comprando todas las caídas durante este inicio de año 2025. Fíjense, estábamos viendo que cualquier corrección del 2-3% era claramente comprada. Vimos caída el lunes de DeepSeek, vimos caída el lunes siguiente por los aranceles, vimos caída en el IPC del miércoles pasado y todas llevaron a cabo o fueron los picos de estas grandes compras minoristas. De hecho, 3 de los días con mayor desequilibrio de compras minoristas de la historia que se siguen estos datos han sido durante este año 2025. Es decir, estábamos viendo que el minorista ponía toda la carne en el asador. También vemos que el año, la pauta estacional de inicios de año, enero y la primera mitad de febrero es bastante positiva. ¿Por qué? Porque entra también mucho dinero debido a esas asignaciones anuales de activos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que esto ya se empezaba a ver flojear. Yo ya llevo observando varios días, sobre todo desde la semana pasada, que ya lo comenté por el canal de Telegram, movimientos muy erráticos. Yo sigo mucho valores especulativos, valores con gran porcentaje de cortos, tipo HIMSS, todos estos, Palantir también me gusta seguirlo, y valores de este estilo, más especulativos. Yo los sigo bastante y estoy muy al día de ellos. Y ya venía viendo cómo, oye, veía movimientos muy erráticos, ¿no? Veía que el riesgo había que reducirlo un poquito. Bueno, pues aquí está el resultado. Y fíjense, esta venta masiva se caracterizó principalmente por una reducción del momentum, dado el fuerte ajuste de posiciones largas congestionadas en sectores financieros y consumo. Decía JP Morgan, la mesa de trading de JP Morgan, que durante la primera hora de negociación ayer, los inversores minoristas registraron ventas netas de 3,9 desviaciones estándar en comparación con el promedio mensual. Es decir, el inversor minorista estaba recogiendo los extraordinarios beneficios que ha obtenido durante este mes y medio. Hemos visto valores que se han disparado un 150%. El minorista quiere hacer caja, quiere recoger ese dinero. Y hoy, pues se estaba confirmando y se ha confirmado con la exageración del vencimiento mucho más. Fíjense, a media sesión decía la mesa de trading de Goldman Sachs, la liquidación del momentum continúa con la cesta de momentum bajando por quinta sesión consecutiva, habiendo perdido más del 8% en una semana. Las acciones meme caen por cuarta sesión consecutiva, arrastrando a la parte baja del mercado, una dinámica que debería de continuar a medida que nos acercamos a la temporada de impuestos. Y están echando mucho la culpa ya no solo a los datos económicos tan débiles que hemos comentado el día de hoy, sino a la caída de Walmart y Amazon del 10%, que significa que realmente el consumidor está teniendo dificultades, sobre todo por los comentarios que han hecho y por la guía, que especialmente en Walmart, que la publicó ayer, fue más débil de lo esperado. ¿Cuáles son los valores más perjudicados? Bueno, pues sobre todo tecnología no rentable, acciones con mayor porcentaje de cortos, valores sensibles a Bitcoin también y, amigos míos, Russell no rentable, compañías pequeñas que no tengan, que no sean rentables, que no generen dinero, son las que más expuestas están. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta? Volatilidad residual, valores con una beta muy superior al mercado, porcentaje de cortos y momentum. Esto es un poco lo que más se ha beneficiado en este inicio de año 2025, pero también en este momento lo que está recogiendo el minorista. Al final, si tenemos en cuenta estos factores, la pauta estacional de marzo a abril es bastante clara con ellos. Pago de impuestos, se agota ese impulso minorista, quizás se siente un poco, oye, pues disfruta las ganancias o si ha perdido, o le ha pillado el toro, pues se siente un poco preocupado por todo ello y además tiene que pagar impuestos. Por tanto, pues mira, cestas de valores con beta, con mayor short interest y demás, o valores meme, lo suelen hacer bastante peor en esta pauta estacional de marzo a abril que se llevan a cabo el pago de impuestos. Sí que es cierto que el día de hoy todo se ha exagerado debido al vencimiento. 1,2 billones de dólares vencían en opciones del S&P 500 hoy en la apertura y 615.000 millones de dólares corresponden a el vencimiento que se llevará a cabo al cierre o que se ha llevado a cabo al cierre de acciones individuales.
Opciones sobre el índice vencen a primera hora, opciones sobre acciones vencen a última hora. Esto ha eliminado el 50% de esa posición de gamma larga que sostenía el mercado. Cuando la gamma es positiva, el mercado tiende a moverse menos porque esto actúa como amortiguador de mercado. ¿Qué pasa? Que si eliminas la mitad el día de hoy, pues el mercado tiene mucha mayor libertad de movimiento. Y eso es un poco lo que ha pasado. Fíjense, la gamma implícita de los dealers es de menos 360 millones. Es decir, ha pasado después de 2 semanas en terreno positivo y lo podemos ver muy probablemente ahora esté en terreno negativo, es decir, por debajo de cero. Ahora mismo estaría por aquí, concretamente en menos 360 millones. Después, y todo esto, aunque el S&P 500, bueno, pues sí, sí que es cierto que hemos visto una caída, pero no hemos visto que se haya venido tampoco muy abajo, tipo una exageración, ¿no? Hemos visto una caída de un 1,7, un 1,4 y ya ahí estaba la gamma en terreno negativo. Sin duda, esto ha sido un poco lo que ha exagerado los movimientos, que el amortiguador de mercado, como estábamos descontando, con todo esto del vencimiento, no ha desaparecido. ¿El vencimiento tiene que ir consigo siempre de caídas de mercado? No. Si el mercado está por subir, habría actuado al revés, es decir, el vencimiento habría provocado un movimiento al alza. Básicamente, el vencimiento lo que hace es liberalizar los movimientos del mercado. En este momento ya hemos visto que el principal índice está por debajo de los 6.050, por tanto, mucho ojito porque las ventas se pueden acelerar por estos niveles. Ahora mismo, hasta el martes prácticamente, estamos en una ventana de volatilidad. Vamos a ver cómo se reestructura el índice, cómo se reestructuran las posiciones, pero sí que es cierto que por debajo de los 6.080, 6.100, gamma negativa, la volatilidad aumenta y las ventas por parte de los fondos sistemáticos. Los fondos sistemáticos realmente no son un actor muy importante en el mercado. Aquí, o lo que entra en juego con estos fondos, es que llevan a cabo ventas de una forma muy rápida. Y por tanto, si llevan a cabo las ventas todo de una vez, eso exagera mucho el movimiento. Por tanto, fíjense que el primer nivel de venta de los fondos sistemáticos es 6.042. Hemos cerrado por debajo de esto. ¿Van a llevar a cabo todas las ventas? No, pero muy probablemente hayan llevado a cabo o lleven a cabo ventas, una gran parte de esto, de una forma muy rápida. Y eso es lo que exagera los movimientos del mercado. El sesgo de estos fondos sistemáticos pues es más a la baja que al alza. Es decir, si el mercado hubiera reaccionado al alza, estos fondos sistemáticos habrían llevado a cabo pocas compras. Pero a la baja sí que es cierto que es más exagerado. Prácticamente lo multiplicamos por 7 las ventas que pueden llevar a cabo en función de las compras. Más niveles importantes, los 5.879 que están lejos y los 5.414. Tanto, de momento, solo se activaría este primer nivel, se llevarían a cabo parte de estas ventas. Pero como digo, vamos a ver cómo se reestructura la cosa. De momento, por el lado, sobre todo, de estos valores más momentum, más fortaleza, sí que es cierto que la cosa está un poquito más rota. Poco más tengo que decir, amigos, en el día de hoy. Este fin de semana tendremos que estar muy atentos a las elecciones alemanas. El cierre de la semana ya lo veremos mucho más en detalle en domingo y poco más. Si te ha gustado el vídeo, pues dale un like, suscríbete y nos vemos mañana. Chao.